realidad sí hablo de conspiraciones, porque yo estoy convencido de que la vida es una auténtica conspiración. Todos vivimos rodeados de conspiraciones. Hay conspiraciones en el ámbito político, en nuestro puesto de trabajo, en la comunidad de vecinos. Vivimos dentro de una conspiración constante. Otra cosa son aquellas conspiraciones que son muy populares, sobre todo en la red de redes, en internet, en las redes sociales, en YouTube, que tienen que ver con los Illuminati, con los reptilianos, con esa idea de que el Club Bilderberg es una organización secreta que gobierna el mundo. Bueno, a mí todo esto me hace mucha gracia, ¿no? Me hace mucha gracia porque en el fondo son conspiraciones de lo que yo denomino pasatiempo, ¿no? Que está muy bien para pasar el rato, pero no tiene que ver nada con la realidad, con las auténticas conspiraciones que nos influyen a todos nosotros, que es un poco lo que he pretendido con este libro, ¿no? Demostrar que hay toda una serie de verdades que parecen escritas en letras de oro, en columnas de mármol, y si rascas un poco te das cuenta que de oro absolutamente nada y de mármol menos todavía, ¿no? Que es cartón del malo y un poco que lo empuje se cae, ¿no? En diferentes ámbitos del conocimiento, en el ámbito de la economía, de la sociología, de la psicología, de la física, del mundo de los servicios de inteligencia, digamos que el paradigma está cambiando por completo, ¿no? Y nosotros vivimos todavía, o creemos vivir con paradigmas del siglo XIX, ¿no? Cuando esto ya ha cambiado hace mucho tiempo y estamos en el siglo XXI, ¿no? Y entonces yo lo que he pretendido en este libro es hablar de las auténticas conspiraciones, de esas que nos atañen, que nos influyen a todos nosotros en nuestra vida diaria, ¿no? Y los auténticos conspiradores, los que manejan de verdad el cotarro y el mundo, son, por ejemplo, las corporaciones que se agrupan en el Foro Económico Mundial, que es un club, es una organización que se reúne todos los años, a la que acuden los más importantes CEOs y propietarios de las 800 corporaciones más poderosas del planeta, además de infinidad de líderes políticos y académicos y gente del mundo del arte, de la canción, de la farándula, del cine. Bueno, es habitual en el Foro Económico Mundial la aparición de Bono, ¿no? el cantante de U2. Y este Foro Económico Mundial agrupa, como digo, a las 800 corporaciones más poderosas del planeta, que actualmente están abogando por el fin del capitalismo, tal como lo entendemos ahora. Es una cuestión un poco compleja en la que no voy a entrar ahora, a la que le dedico además un capítulo muy amplio en este libro, en La Verdad Prohibida, pero es fascinante, ¿no? Porque estas 800 corporaciones se han dado cuenta de que vivimos unos tiempos absolutamente trascendentes. A lo largo de toda la historia, todas las personas que han vivido en una determinada época piensan que esa época es la más importante de la historia. Es normal, porque esas personas viven en esa época. Y nosotros hoy en día también lo pensamos, pero es que hoy en día tenemos razón, porque de lo que hagamos nosotros y las próximas 2 o 3 generaciones, es decir, en los próximos 30, 40 o como mucho 50 años, ni siquiera 50, los científicos están hablando de 30 años, dependiendo de lo que hagamos en los próximos 30 o 40 años, nosotros, la especie humana, sobrevivirá o perecerá para siempre, ¿no? A veces tenemos una idea de que somos una especie elegida, ¿no? No lo dudo, no voy a entrar en cuestiones espirituales, ¿no? en esta charla, pero creemos que estamos tocados por el dedo de Dios y que siempre vamos a seguir adelante, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo. ¿Sabéis qué pasaría si la especie humana desapareciera? Absolutamente nada. El planeta seguiría girando, el universo seguiría existiendo. Y eso depende solo de nosotros. Estamos viviendo, como digo, tiempos muy trascendentes, ¿no? Estamos viviendo un auténtico apocalipsis ecológico, estamos viendo las consecuencias. La pandemia es solo una de las posibles consecuencias de ese cambio climático. Es un asunto al que le dedico mucho espacio en el libro, que por cierto, esto de cambio climático es un concepto acuñado por las petroleras. Porque bueno, cambio climático es un concepto que no suena demasiado lesivo, ¿no? Sin embargo, si hablamos del aumento global de las temperaturas o del calentamiento global, parece que nos da más miedo, pero si hablamos de cambio climático, bueno, un cambio está bien, ¿no? Es lo que yo he dado en llamar
Bueno, yo no. Mucha gente ha dado en llamar pues esa famosa neolengua que nos gobierna, ¿no? Cuando escuchéis hablar de flexibilidad laboral, echaros a temblar. ¿Quién está en contra de la flexibilidad? Mola, ¿no? Somos flexibles. Pues cuando hablan de flexibilidad laboral quiere decir que vais a tener menos derechos laborales, que será más fácil despediros. Y así todo. Cuando hablan de moderación salarial, ¿no lo escucháis en las noticias? ¿Quién está en contra de la moderación, no? Todos estamos a favor de la moderación, ¿no? De ser unos tipos moderados. Pero cuando escuchéis hablar de moderación salarial, echaros a temblar, porque eso quiere decir que que vais a cobrar menos, van a descender vuestros sueldos, van a disminuir vuestros sueldos, ¿no? Y así todo. Pues calentamiento global es algo así, es un concepto creado por las petroleras para hablar del calentamiento global, ¿no? Porque suena menos lesivo. Por cierto, que es otra de las cuestiones que hablo en el libro, no quiero desviarme, pero actualmente hay fiscales generales de varios estados de Estados Unidos que están abriendo procesos judiciales contra las más importantes petroleras del planeta, porque han descubierto que durante los últimos 30 años han llevado a cabo una serie de campañas de marketing con mentiras, es decir, gastándose miles de millones de euros en comprar voluntades en medios de comunicación, en el mundo académico, en periódicos, en revistas, en programas de televisión, es decir, pagando una cantidad ingente de dinero para que la opinión pública y los políticos no fueran conscientes del peligro que suponía el cambio climático o, dicho de otro modo, el calentamiento global, ¿no? Y para ello, pues cuando hay un consenso absoluto entre los científicos, ¿no? Consenso prácticamente absoluto, ¿no? Pues ellos se dedicaban a pagar a algún tipo de científico negacionista, que quizás no lo era, pero cuando tenía $1 millón en su cuenta comenzaba a ser negacionista, a financiar centros académicos, think tanks, grupos de presión, lobbies, influencia en medios de comunicación, compraron incluso publicidad oculta, ¿no? En el New York Times, en el Washington Post, en el Wall Street Journal, todo esto para dar la sensación de que no existía un consenso científico respecto al calentamiento global y lo que iba a acarrear para todos nosotros, ¿no? Ahora parece que salimos de casa y todo sigue igual, ¿no? El cielo luce, podemos respirar, ¿no? Pero lo que se nos viene encima es absolutamente brutal. Solo que en los próximos 20 años suba 1,5 grados o 2 grados la temperatura global del planeta, agarraros, ¿no? Porque lo que viene es tremendo. Y esta gente sabe lo que se viene encima. Estas 800 corporaciones que se agrupan en el Foro Económico Mundial, por lo tanto han llegado a la conclusión, primero, de que el sistema actual, el sistema capitalista ya no sirve. Estamos hablando de los que manejan el sistema capitalista. ¿Por qué? Por una razón. Yo siempre digo que las crisis económicas no son crisis económicas, son crisis ecológicas. Hay un problema. Nuestro sistema capitalista en el que vivimos necesita crecer cada año por encima del 1,5 o el 2%. Si no crece una economía, sea local, nacional, continental o global, lo que ocurre es que entramos en recesión. Y por lo tanto, crisis y un peligro sistémico para el capitalismo, ¿no? Ya hemos vivido la crisis de 2008 y la próxima crisis será todavía peor, porque están haciendo exactamente lo mismo, pero en vez de jugar al Monopoly con las hipotecas, lo están haciendo con los alimentos básicos. Que esto es lo que ha llevado también a los grandes estados del planeta, a los estados más poderosos, a comprar grandes tierras en África. Es lo que se ha dado en llamar el acaparamiento de tierras cultivables. ¿Por qué? Porque cuando se produzca el próximo crack en la bolsa, ya no serán las viviendas, es decir, la gente se quedaba sin casa en el 2008. El problema es que el próximo crack será el de los alimentos básicos, el trigo, el maíz, el arroz, porque eso es con lo que están jugando ahora en bolsa. Y entonces habrá problemas de abastecimiento. Y estados como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, India, Rusia, están comprando grandísimas extensiones de tierra, China, grandísimas extensiones de tierra en África, para cuando se produzca ese crack, poder cultivar en esas zonas protegidas por sus ejércitos para poder alimentar a su población, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Y estos lo saben lo que va a pasar, ¿no? Y por lo tanto, claro, hay un problema. El capitalismo necesita crecer. La economía necesita crecer por encima del 1,5 o el 2% anualmente, hasta el infinito. Pero hay un pequeño problema, que nuestro planeta es finito. Nuestro planeta es finito. Por lo tanto, hace ya décadas que el crecimiento industrial no vale. O sea, crecer
creando más industrias, ya no vale, porque ya el mercado no puede acaparar más y el planeta no da para más. Y eso es por lo que se ha creado el sistema financiero, ¿no? Todos esos juegos en bolsa, la especulación financiera, que hoy en día es el 85% del capital que se mueve por el mundo, no es dinero real. No es alguien que vende y alguien que compra, sino que es especulación financiera, es decir, crear dinero de la nada que crea burbujas. Es decir, que lo que estamos haciendo, creando estos sistemas de especulación financiera, es mantener al sistema con respiración asistida. Y es lo que dicen los informes del Foro Económico Mundial, los que gobiernan de verdad el planeta. Están diciendo, estamos manteniendo este sistema con respiración asistida. Pero el sistema capitalista fue útil, sirvió durante una serie de décadas, ya no vale. Ya no vale, porque además se avecina el apocalipsis ecológico. Que la culpa de ese apocalipsis ecológico, de ese calentamiento global, lo tiene nuestro sistema capitalista de crecimiento continuo, ¿no? Por lo tanto, hay un problema, ¿no? Y hay que cambiar el sistema, ¿no? Y ya están creando el nuevo sistema, y el nuevo sistema no tiene nada que ver con esto. No sé si os estáis dando cuenta que ahora, desde los centros de poder, están proyectando un nuevo mensaje. Antes el mensaje era, para ser felices tenéis que consumir, es decir, trabajar mucho para ganar más y para comprar más cosas. Eso era antes la felicidad, ¿no? Una televisión más grande, una casa en la playa, 2 coches, la moto para el niño, la mejor ropa. Esto era antes la felicidad, ¿no? Porque el sistema capitalista se basa en el consumismo, en el crecimiento continuo. Si no hay gasto, no hay consumo, el sistema no va. Ahora no, ahora desde los centros de poder se está proyectando otro mensaje. Y el mensaje es, hay que llevar una vida más simple, lo importante es buscar lo que de verdad os interesa en vuestro interior, ¿no? Es convertiros en unas personas realizadas, ¿no? Es decir, que esto va a cambiar, porque ya no se va a poder consumir como ahora, ¿no? Esa es la razón por la que se está implementando en un montón de países el salario mínimo vital, ¿no? Porque grandes masas de población no podrán trabajar, no podrán entrar en el mercado laboral. En el mercado laboral va a entrar muy poca gente. Aquellos que tengan profesiones vinculadas con la genética, con la biología, con la informática, con la big data, es decir, el procesamiento de datos y el análisis de datos, la genética, la realidad virtual, es decir, este tipo de cosas. Y aquellos que tienen profesiones vinculadas con el arte o con la creatividad, con la comunicación, con la escritura, con el cine, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esas van a ser las profesiones, pero las otras, la mayoría de las profesiones, van a ser sustituidas por máquinas. Esa es la razón por la que ya están implementando los impuestos a las máquinas. Ya no a los robots, sino a las máquinas e incluso a programas de inteligencia artificial, que es una de las cosas que se está hablando, ¿no? Este es el mundo que viene, es decir, salario mínimo vital para que la gente pueda sobrevivir, tenga más o menos un techo en el que resguardarse, poder comer 2 o 3 veces al día y ocio barato. Netflix, Amazon, prácticamente gratis o muy barato, ¿no? Y esa gente podrá realizar trabajos eventuales, ¿no? Y mientras tanto, ¿en qué empleará su vida? Pues eso es lo que el mensaje que se está proyectando de los centros de poder. Pues apúntate a un curso de teatro, estudia algo que quieras estudiar, si te gusta leer, pues lee, si te gusta crear un grupo de discusión literaria, créalo. Es decir, ya no va a ser tanto el consumir, sino, digamos, buscar aquellas actividades que nos hagan realizarnos como personas, ¿no? Bueno, esto es mucho más complicado, ¿eh? Tampoco quiero entrar aquí, tengo tendencia a disgregarme, ¿no? Esos son, antes hablaba de las 800 corporaciones que se agrupan en ese Foro Económico Mundial. Otros de los grandes poderes son los fondos de inversión, ¿no? Es decir, son grupos muy, muy poderosos, no son tantos, ¿no? Pero son capaces de poner de rodillas a cualquier gobierno del mundo. Aquí pasó, en el año 2011, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, estoy hablando de España, y estaba en la oposición Mariano Rajoy. No se ponían de acuerdo para nada. Uno decía buenos días y el otro decía buenas noches. Uno decía hola, otro decía adiós. No se ponían de acuerdo en nada. Imaginaros, para cambiar la Constitución. No, eso es sagrado, no se puede tocar. Pues en una madrugada, el Partido Popular y el Partido Socialista se pusieron de acuerdo para cambiar la Constitución, para cambiar una de las leyes de la Constitución, que es uno de los artículos de la Constitución, que es el 135. Ese cambio suponía que primero era pagar la deuda a los fondos de inversión antes que cualquier necesidad en el ámbito de la salud, de la educación, de los subsidios de desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Primero el pago de la deuda. ¿Por qué? Por la presión de los fondos de inversión, lo ha contado Zapatero.
Lo ha contado. Dice, cuando empiezas a recibir llamadas del presidente de los Estados Unidos, del presidente chino y de la gente de los fondos de inversión y te dicen, o esto o el país se cae, o cambias el 135 o ya no se te presta dinero. ¿Qué haces? Pues una llamada a Zapatero, otra llamada a Rajoy y decir, os tenéis que poner de acuerdo. ¿Quién manda? Los fondos de inversión. Y luego Google, Facebook, Amazon y las demás compañías basadas en el análisis de datos para vender productos. Este es el auténtico poder. Si hasta no hace tanto el poder estaba en las compañías petroleras o en el complejo militar industrial, las armas, ya no. Ahora el poder está en esta gente. En esta gente, son los que tienen el auténtico poder. Ahora, el dinero está en la información, en el análisis de datos y en el análisis de esa información para obtener datos de cada uno de nosotros, para conocernos a nosotros mismos mejor que nosotros nos conocemos. ¿Para qué? Para vendernos productos, en principio. Bueno, todavía no quería llegar aquí. Vamos a entrar directamente en lo que quiero hablar hoy, ¿no? Podría contaros muchas cosas, pero me voy a centrar en algo concreto, ¿no? Porque en el libro, en La Verdad Prohibida, le dedico bastantes capítulos a toda una serie de proyectos de control mental de estas grandes corporaciones y de estos grandes poderes, ¿no? Cómo manipulan nuestras mentes. Pero en este caso me voy a centrar en algo muy concreto, que son los programas de inteligencia artificial, ¿no? Seguramente vosotros habéis leído novelas o visto películas. Es un leitmotiv de la ciencia ficción, y es que en un momento determinado la inteligencia artificial toma el control y destruye a los humanos o intenta destruir a la especie humana, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial ya ha tomado el control. No sé si os dais cuenta, ya ha tomado el control. Quien maneja Google, Facebook y Amazon no es ninguna persona, son programas de inteligencia artificial. Programas que son autorreplicantes, es decir, que van evolucionando por sí mismos y que a la vez van ofreciendo o van dando instrucciones a otros programas, es decir, van creando otros programas, ¿no? Han sido programados con una función determinada, ¿no? Que es manejar las redes, Amazon o Google, para que los usuarios permanezcan el máximo tiempo posible delante de la pantalla y poder venderle todo tipo de productos. Para eso han sido programados, pero ellos evolucionan por sí mismos, ¿no? Es decir, que cada vez hacen su trabajo mejor. Y cuando vosotros realizáis una búsqueda en Google, lo que os aparece, en primer lugar, en segundo, en tercero, en cuarto, no es casualidad. Son programas de inteligencia artificial que, teniendo en cuenta todo lo que saben de vosotros, os ponen eso ahí delante de vuestros ojos. Hay más factores, pero eso es uno de ellos. Cuando abrís YouTube y a la derecha de la pantalla aparecen las sugerencias de YouTube. Cuando abrís un vídeo os aparecen las sugerencias, o directamente cuando abréis YouTube y os aparecen una serie de vídeos, eso no es casual. Son programas de inteligencia artificial que estudian vuestros gustos, vuestros miedos, las conversaciones que tenéis en las redes sociales, los mensajes que os enviáis por WhatsApp. Es decir, toda esa información está siendo analizada por programas de inteligencia artificial, que como lo que pretenden es que estéis el máximo tiempo posible delante de la pantalla, os ponen aquello que creen que os va a enganchar, ¿no? Esto es un grave problema. Y esto está creando lo que los especialistas, incluso gobernantes, nada sospechosos de ser peligrosos revolucionarios, como Angela Merkel, la líder alemana, hablan de islas ideológicas. Es decir, nos creemos que la información que nosotros recibimos es la información correcta y es la que recibe todo el mundo, ¿no? Entonces, si vosotros sois de izquierdas o votáis, imaginaros, a Podemos, ¿no? Todo lo que os va a aparecer va a ir en esa línea. Y vosotros os vais a pensar que todo el mundo piensa así y que esa es la auténtica realidad. Pero es que el que vote al PP va a recibir lo mismo, ¿no? No porque Facebook o Google quieran que tú votes al PP o que tú votes a Podemos o a Ciudadanos o a quien sea. No. Lo que tratan es de que estéis el máximo tiempo posible delante de vuestra pantalla. Os enganchéis el máximo tiempo. ¿Para qué? Para que veáis la publicidad, ¿no? Por cierto, publicidad dirigida a vosotros, ¿no? A vosotros. No es una publicidad genérica, sino que va dirigida a cada uno de nosotros, ¿no? El control es absoluto. Controlan las búsquedas que hacéis en Internet a través de vuestros diferentes dispositivos, los mensajes que os enviáis por las redes sociales, toda la información que tenéis en las redes sociales. Os creéis que las redes sociales son gratis, pero no son gratis. La información que todos estamos ofreciendo en las redes sociales tiene un valor enorme para esas compañías.
no es gratis. Es decir, estamos cediendo información gratis, nosotros a esas compañías, ¿no? Cuando salimos con el móvil, Google, Facebook, lo saben todo, saben dónde vamos a comer, cuánto tiempo estamos, con quién comemos, por el posicionamiento de los móviles, dónde trabajamos, cuál es el recorrido que hacemos por nuestro centro de trabajo, a qué hora comemos, a qué hora nos acostamos. Lo saben absolutamente todo. Y lo que compramos, porque ahora ya pagamos con este aparatito que es el teléfono móvil, ¿no? Pero no importa, aunque paguéis con tarjeta, esa información se comparte, se compra y se vende, por lo tanto lo saben también. Es decir, lo saben absolutamente todo de vosotros. Si tenéis amante, vuestros secretos más oscuros, lo saben, pero tranquilos, no lo van a desvelar, ¿no? Lo único que quieren es venderos publicidad. De momento. De momento. O no tan de momento. Ya, si tenemos tiempo, os lo comentaré. Bueno, esos dos que veis ahí, este es Sergey Brin, es uno de los cofundadores de Google, y Raymond Kurzweil, que es el director de ingeniería de Google. Y estos tienen el objetivo de que el buscador, es decir, Google, acabe convirtiéndose directamente en Dios. Raymond Kurzweil es uno de los mayores especialistas en inteligencia artificial. Él ha sido fichado por Google para poner en marcha un centro de ingeniería cuyo objetivo es hacer de Google directamente Dios. El objetivo en el que están trabajando ahora va en dos líneas. Uno, que el buscador sepa qué vais a buscar antes de que vosotros lo busquéis. Es decir, antes de que vosotros hagáis una búsqueda, Google ya sabe lo que vais a buscar. Eso ya está hecho, pero están en la segunda fase. La segunda fase es todavía más increíble. En lo que están trabajando es en que estemos conectados a Google las 24 horas del día. Es decir, a través de nuestro teléfono móvil y un pequeño implante simple en nuestra cabeza. Es decir, buscaremos cualquier información y aparecerá, pues, por ejemplo, en unas gafas, en nuestras gafas. O bien lo podremos leer en el teléfono móvil, ¿no? O aparecerá en una proyección de realidad aumentada que solamente veremos nosotros, ¿no? Pero claro, aquí lo interesante, como dice Sergey Brin y Raymond Kurzweil, dice, la gente no quiere buscar información en Google, ni quiere buscar respuestas. Quiere que Google le diga qué tiene que hacer. Es decir, que lo que plantean, como Google ya nos conoce y nos va a conocer todavía mucho más, nos conoce mejor a nosotros mismos que cada uno de nosotros, es decir, nos conocen mejor estos programas de inteligencia artificial de lo que nos conocemos nosotros mismos, nosotros podremos preguntarle a Google. Y le podremos preguntar, Google, me voy a cambiar de trabajo, me voy a ir a vivir a Barcelona. ¿En qué zona me tendré que alquilar un piso? Y Google te responderá a ti, teniendo en cuenta todos los datos que sabe de ti. Tus gustos, cuáles son tus restaurantes preferidos, cuál es tu nivel de ingresos, cuál es el dinero que tienes en el banco, cuáles son tus amigos, cuál es la mejor zona para ti por determinadas circunstancias, y te dirá, en este barrio, entre este precio. Google, me ha invitado a cenar fulanita y fulanita. ¿Con quién crees que debo ir a cenar? ¿No? Pues Google te dirá, no, vas a congeniar mejor con fulanita, porque tal. Esto es en lo que están trabajando, ¿eh? Esto no es ciencia ficción, esto es en lo que están trabajando y están invirtiendo miles de millones de euros. Este es el futuro de Internet, en realidad, el futuro de Google. Y antes os decía que en principio toda esta estrategia, todos estos programas de inteligencia artificial que ya dirigen nuestras vidas, es decir, estamos dirigidos por inteligencias artificiales, no os olvidéis, es para vendernos productos, ya. Pero desde el año 2016 ya no nos venden productos solamente, nos venden ideología, nos venden una determinada visión del mundo. En el año 2016 Donald Trump gana las elecciones en Estados Unidos de forma absolutamente inesperada. Los responsables de que Donald Trump ganara las elecciones son dos personajes, Roger Stone y Steve Bannon, que son asesores políticos, son unas auténticas máquinas. Roger Stone, hay un documental en Amazon sobre Roger Stone, si lo tenéis os aconsejo que lo veáis porque lo cuenta todo. Es decir, cuenta
cuáles fueron las estrategias para que Donald Trump ganara las elecciones y todas las mentiras que se inventaron y todas las historias que se inventaron, ¿no? Que es tremendo, ¿no? Roger Stone trabaja para el mejor postor. Steve Bannon no. Steve Bannon es un analista político, un asesor político, pero vinculado a los grupos supremacistas blancos de la extrema derecha. Este tío es el responsable del renacimiento de la extrema derecha en prácticamente toda Europa, ¿no? Es otra máquina, ¿no? Y esta es una empresa que ya no existe a raíz de todos los escándalos que sufrió, que se llamaba Cambridge Analytica. Bueno, pues estos dos personajes contratan a Cambridge Analytica, que era una empresa de análisis de datos, y Cambridge Analytica lo que hace es comprarle a Facebook información sobre decenas de millones de usuarios en Estados Unidos, ¿no? Y con toda esa información, Cambridge Analytica y estos dos personajes, la gente de Cambridge Analytica y esos dos personajes, pero sobre todo Cambridge Analytica con programas de inteligencia artificial, crean una estrategia política en la cual esos programas de inteligencia artificial crean mensajes políticos dirigidos a cada uno de esos usuarios. Estamos hablando de decenas de millones de usuarios, creo que eran alrededor de 100 millones de usuarios, es decir, la mitad de la población de los Estados Unidos, ¿no? Y ese mensaje va dirigido a cada uno de vosotros. ¿Por qué? Porque esos programas de inteligencia artificial estudian a cada uno de los usuarios y proyectan un mensaje únicamente dirigido a esa persona, teniendo en cuenta sus gustos, sus problemas. Y entonces, el mensaje dirigido a un usuario para que vote a Donald Trump es completamente diferente al mensaje dirigido a otro usuario para que vote a Donald Trump, porque ese mensaje es personal e intransferible para que tu cerebro haga clac y diga: tengo que votar a este porque este es el que más me conviene, ¿no? Así ganaron las elecciones, ¿no? Así ganaron las elecciones. Luego hay otra historia, que también la cuento en el libro, que eso sería mucho más amplio, ¿no? de contar, pero en realidad quien ganó las elecciones en Estados Unidos fue Vladimir Putin, ¿no? Porque había una estrategia absolutamente tremenda. Putin quería ganar las elecciones Donald Trump, porque creía que con Donald Trump iba a tener más facilidades para hacer una política exterior, para llevar a cabo la política exterior que quería llevar a cabo. ¿Por qué? Porque pensaba que Donald Trump iba a ser una persona mucho más débil en el gobierno de los Estados Unidos que Hillary Clinton, y que además iba a causar muchas tensiones internas. Por lo tanto, Donald Trump iba a tener que centrarse en esas tensiones internas, en lo que es el propio Estado, lo que es el propio país de Estados Unidos, y por lo tanto no tendría su atención puesta en la política exterior, en la geoestrategia, ¿no? Y por lo tanto a Putin le convenía eso. ¿Qué es lo que hizo? Pues a través de un equipo de hackers, esto ya se sabe todo, lo cuento en el libro, pero esto ya ha salido todo. A través de un equipo de hackers del GRU, de la inteligencia militar rusa, consiguieron entrar en el correo electrónico, hackear el correo electrónico del principal asesor de campaña de Hillary Clinton, ¿cómo se llamaba este hombre? John Podesta, ¿no? John Podesta, que además había sido jefe de gabinete de Bill Clinton, es decir, un tipo muy poderoso, ¿no? Y a raíz de ahí entraron en el correo electrónico de Hillary Clinton, sacaron todos sus mails y descubrieron, como buena política, que era una auténtica mentirosa, igual que Donald Trump, ¿no? Porque Hillary Clinton y Donald Trump se presentaban como anti-establishment, ¿no? Nosotros vamos a luchar contra Wall Street, nosotros estamos a favor de la gente, somos el anti-establishment, ¿no? Eso era la base de la campaña de Hillary y también de Donald Trump. Cuando roban los correos de Hillary Clinton, ¿qué se demuestra? Que los fondos de inversión y bancos muy poderosos le estaban ordenando a Hillary Clinton qué ministros poner una vez que llegara al gobierno. Y Hillary Clinton aceptaba. ¿Quién manda? ¿No? Por lo tanto, toda su campaña se cayó. Luego el GRU, el Servicio de Inteligencia Militar ruso, creó una página web que se llamaba DC Leaks, ¿no? Que decía que había sido creada por un grupo de hackers americanos, demócratas americanos, que querían sacar a la luz los trapos sucios de Hillary Clinton, ¿no? ¿Qué pasaba? Que los medios de comunicación no entraron al trapo, porque no había nadie al otro lado. No había nadie con quien comunicarse, la información estaba muy mal dispuesta en Internet, y como aquello no daba resultado para que los medios de comunicación hicieran caso, lo que hicieron fue contactar con Wikileaks, porque sí que había una cara visible, que era Julian Assange, y a Julian Assange le pasaron todos esos mails, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando los medios de comunicación más importantes del mundo comenzaron a publicar los mails, ¿no? Fue una operación muy coordinada en la que participó el GRU, que era el encargado de hackear el mail de algunos objetivos. Luego estaba el FSB, el Servicio de Inteligencia Exterior, que era quien marcaba los objetivos
El FSB es el Servicio de Inteligencia Exterior ruso, marcaba los objetivos, el GRU los llevaba a cabo y luego el Servicio de Inteligencia Interior tenía la misión de hacer que los espías de los Estados Unidos en Rusia no descubrieran ese plan, ¿no? Es decir, contraespionaje. Bueno, básicamente esto fueron las elecciones en los Estados Unidos, ¿no? Ese señor que veis ahí se llama Jaron Lanier, ¿no? Jaron Lanier es un tipo fascinante, ¿no? Fascinante, tiene varios libros publicados. Él es filósofo, compositor de música clásica y música electrónica, es uno de los programadores informáticos más increíbles de toda la historia, está considerado uno de los mejores programadores informáticos de la historia y está considerado el padre de la realidad virtual. Él ha creado el padre de la realidad virtual y fue uno de los creadores de la red de redes, de Internet. Bueno, es un auténtico personaje que además tiene una vida muy interesante porque nació en una familia con grandes dificultades, durmió durante mucho tiempo en la calle cuando era niño, ¿no? Bueno, Jaron Lanier trabajó para todas estas grandes empresas, para Google y para muchas empresas vinculadas al análisis de datos. Y él es el responsable de programar muchos de esos programas de inteligencia artificial que controlan Internet, la red de redes. Y él ha dicho, él no se cansa de decir que él no tiene redes sociales. Y él sabe muy bien cómo funcionan las redes sociales porque él las ha programado. Él ha programado muchos de esos programas que manejan Internet, que manejan Google, que manejan Facebook, que manejan todo esto, ¿no? Y él dice que los programas que manejan las redes sociales e Internet son armas de control mental, que han sido diseñados para ser armas de control mental. Y él dice, sé de lo que hablo porque yo los he programado. Sé de lo que hablo, ¿no? Y entonces él dice que son armas de control mental. La finalidad de esos programas es cambiar nuestro cerebro, cambiar la estructura de nuestro cerebro y cambiar nuestro comportamiento. Que actuemos de una determinada manera, para mayor gloria de estas empresas, de estas corporaciones vinculadas al manejo de datos y a la publicidad en la red de redes, ¿no? Y él dice que esa es la razón por la cual los mensajes de odio se extienden como la pólvora por las redes sociales e Internet, porque esos software de inteligencia artificial han descubierto que en realidad los usuarios prestamos más atención y estamos delante de nuestras pantallas cuando los mensajes que recibimos son negativos, vinculados con el odio, con la venganza, con la maldad, con los genocidios, con el terrorismo, con todo este tipo de cosas. Y los mensajes positivos hacen que estemos mucho menos tiempo delante de nuestras pantallas. Y por lo tanto, como la finalidad de estas empresas es que permanezcamos el máximo tiempo delante de nuestras pantallas, pues priman, esos programas de inteligencia artificial, priman los mensajes de odio. Y eso, dice Jaron Lanier, es la razón por la que los supremacistas blancos en Estados Unidos han conseguido un auge enorme en los últimos años. Y todo se explica por las redes sociales y por Internet y por el funcionamiento de estos programas de inteligencia artificial que priman esos mensajes negativos. Esa es la razón, por ejemplo, por la que el Estado Islámico, los mensajes del Estado Islámico también se extienden como la pólvora por Internet. Porque es que Internet está construido para eso. Es decir, esos software de inteligencia artificial priman los mensajes negativos. Bueno, esta mujer que veis aquí se llama Frances Haugen. Ella es una ex empleada de Facebook y ella ha desvelado una serie de secretos y documentos de la compañía que apoyan las palabras de Jaron Lanier. Es decir, que las redes sociales tienen la función de cambiar nuestro comportamiento y que además están programadas para que esos mensajes de odio se extiendan como la pólvora, para lo que os explicaba antes, para que permanezcamos el máximo tiempo posible delante de nuestras pantallas. De hecho, ella cuenta que ella participó en un experimento interno de Facebook, ¿no? Para ver cómo funcionaban de verdad esos programas de inteligencia artificial, que ni siquiera el propio Facebook sabe muy bien cómo funcionan los programas de inteligencia artificial que dirigen su red social. Porque, como digo, son autorreplicantes, evolucionan por sí mismos y a su vez crean otros programas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, crearon un perfil falso, imaginario, de una mujer de 40 y tantos años, interesada en los niños, en la maternidad, en el cristianismo y en el bienestar de su comunidad. Es decir, una mujer de 40 y tantos años, más bien conservadora, ¿no? Y
Y nada, bueno, pues crearon una página de Facebook y descubrieron que a los pocos meses este perfil falso, esta usuaria falsa, digamos que ya estaba dentro de grupos ultraconservadores, fascistas, vinculados a QAnon, grupos vinculados incluso al terrorismo de extrema derecha. Es decir, que una mujer que entra en las redes sociales, entra en Facebook con los intereses de la crianza de los niños, la comunidad, el cristianismo y la maternidad, de pronto se ve arrastrada por las redes sociales hacia grupos absolutamente radicales y fundamentalistas, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el funcionamiento de las redes sociales. Hicieron la misma prueba también con otro perfil falso, en este caso de un hombre de izquierdas, ¿no? Un hombre con una línea de pensamiento de izquierdas, interesado también por el bienestar de su comunidad, por la igualdad, etcétera, 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 ¿no? Al poco tiempo, las redes sociales, ¿a dónde los llevaban? Pues a grupos radicales, ultraizquierdistas, ya tocando con el terrorismo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el funcionamiento de las redes sociales. De hecho, se creó, y esa es una historia muy interesante, un grupo de personas vinculadas a la extrema derecha crean un partido en Estados Unidos llamado Partido Patriota, ¿no? Que pretendía descabalgar al Partido Republicano de los Estados Unidos, es decir, tomar el lugar del Partido Republicano de los Estados Unidos, ¿no? Y todos los mensajes eran negativos, ¿no? Eran muy terribles, ¿no? Y además con muchísimas fake news, ¿no? Y Facebook descubrió que se estaba extendiendo como la pólvora el partido patriótico y que estaba recibiendo infinidad de apoyos. Y de hecho hubo presión por parte del Partido Republicano y el Partido Demócrata diciendo, a Facebook diciendo, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Que estáis creando un nuevo partido político en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron? Les cortaron las alas. Le cortaron las alas al partido patriota. ¿Por qué? Porque estaba acaparando un enorme poder. Y era un partido ultrafundamentalista, ¿no? Ultrafundamentalista, que el Partido Republicano, comparado con ellos, vamos, monjas de clausura. Y entonces tuvieron que tomar cartas en el asunto, porque se les estaba yendo de las manos. En el año 2017, un periódico australiano que se llama The Australian documentó una serie de informes filtrados de gente de Facebook, según los cuales Facebook se dedicaba a controlar los estados de ánimo de los adolescentes. Es decir, esos programas de inteligencia artificial testaban si un adolescente o un adolescente estaba triste, lo había dejado el novio o la novia, iba mal en los estudios, etcétera, 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 ¿no? ¿Para qué? Aprovechaban toda esa información para venderle productos. Es decir, que controlaban los estados de ánimo de los adolescentes para venderles productos, sobre todo estados de ánimo negativos, ¿no? De depresión, de ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera.